mapa de fe, donde el alma despierta. La palabra es norte, la fe te conecta. Dios te bendiga, bienvenidos a otro devocional de los lunes de Mapa de Fe. Nosotros somos Michael y Pamela. Y en el día de hoy queremos decirte, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y para esto vamos a leer una palabra que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Amén. La palabra es bendita y dice así: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué impresionante, Pamela, de que justo veíamos en Hechos 4 de que ellos, precisamente por estar haciendo estas obras, fueron citados por los saduceos, fueron citados por el sumo sacerdote para interpelarlos y decirles que pararan de hacer eso. Y en ese momento Pedro le dijo al sumo sacerdote de que era necesario de que obedecieran a Dios y hicieran las obras que fueron encomendados a hacer. Así mismo pasa con nosotros en el día a día, de que nosotros quizás encontremos oposición en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, que encontremos oposición en hacer aquello de que percibimos de parte del Espíritu Santo realizar. Y mucha gente se opone, mucha gente critica, mucha gente rechaza. Y eso hace que muchos nos quedemos estancados y no avancemos. Pero no pasó con Pedro y Juan, ellos siguieron. Y ese es el escenario que estamos viendo aquí en Hechos 5, de que ellos siguieron siendo obedientes a Dios y siguieron siendo obedientes al mandato que tenían, y no les importó lo que los hombres le dijeran. No les importó lo que los hombres le dijeran. Y fíjate algo, siguieron caminando en el poder de Dios, al punto de que seguían aumentando la cantidad de personas que escuchaban el mensaje, al punto de que se convertían y sacaban los enfermos, los endemoniados, y se los ponían en la calle, para que ellos tenían la esperanza y la fe de que aún Pedro pasando, si la sombra de Pedro tocaba a esos enfermos y esos inmundos, iban a ser libres, iban a ser sanados. O sea, fíjate cómo el Señor respalda la obediencia que tú puedas tener, con su mano extendida, haciendo milagros, prodigios y sanidades. Cuando somos obedientes a lo que Dios nos ha llamado a hacer, las cosas suceden. Cuando somos obedientes a caminar en base a lo que percibimos de parte de Dios, las cosas suceden. Amén. Ahora, si nosotros nos llevamos del que dirán, si nos llevamos de las personas que están alrededor de nosotros, que quizás no comparten nuestra fe, si nos llevamos de aquellas personas que dicen, tú lo que eres un fanático, tú lo que eres una loca, bueno, dice la palabra que esto es locura para los que se pierden. Así es. Y realmente ellos siguieron haciendo las obras. La primera vez que lo citaron, lo tuvieron que dejar ir, porque no encontraron nada por qué apresarlos. Nada había en contra de ellos, más que estaban haciendo el bien entre el pueblo. Y esta segunda vez dice la palabra de que ellos seguían haciendo las obras que hacían ya, que vimos en Hechos 4, que ve sanidades, milagros, prodigios y predicando la palabra. Pero entonces, en este momento, sí les tocó experimentar la cárcel. Así es. Gloria a Dios. Y es importante saber que vamos a ser perseguidos. Lo dice la palabra: bienaventurados ustedes que por mi causa os vituperen. Gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Y dice que fueron perseguidos como era de esperarse, porque la gente empezó a sumarse a esta fe. Y era tanta la evidencia del poder de las señales y maravillas que no era necesario ni siquiera. O sea, uno lo lee, Michael, pero hoy en día esto es una locura. O sea, pensarlo. Sí, claro. Pensar que la sombra de una persona sane enfermos es algo sorprendente. Sobrenatural. Es algo sobrenatural. O sea, que no es necesario imponer mano para que haya una sanidad. Es sobrenatural. Amén. Y todavía hoy en día sigue siendo algo poderoso. Así es. Y esto llevó a que los apóstoles experimentaran este poder, y fue por la obediencia. Amén. Ellos se repetían una y otra vez: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. A pesar de que nos vituperen, a pesar que nos critiquen, a pesar que nos persigan, a pesar que nos blasfemen, a pesar de lo que sea, es necesario y es mejor, porque tiene mayor recompensa. Amén. Y muchas veces no es tanta la recompensa para ellos,
Porque ¿qué recompensa tal vez como la que hoy en día esperamos? Que se dice, no, vas a ser recompensado, pero lo que primero uno piensa es que, bueno, voy a tener casa, voy a tener carro, voy a tener dinero, ¿verdad? Hablamos hoy en día de esa recompensa, pero ellos no pensaban en esas recompensas. Para nada. Ellos no pensaban en ese galardón. Ellos lo que pensaban era en poder volver a estar con el Maestro, amén, como Él se los había prometido. Amén. Esperen porque yo volveré. Amén. Esperen porque ustedes van a volver a verme. Y esperen porque yo voy a volver también a estar aquí pisando tierra. Entonces, esa esperanza que ellos tenían era en Cristo que la tenían. Y más adelante dice que por esta causa ellos fueron entrados en la cárcel. Así es. Y entonces, aún en medio de la cárcel, el ángel entró allí y los libertó. Y los libertó porque estaban en obediencia. Amén. Porque habían sido encerrados, pero por causa del evangelio. Entonces el Señor me ministraba cuando leía esto, que las puertas que Dios nos va a abrir es a través de las llaves que el Señor tiene y no a través de nuestras fuerzas. Amén. Muchas veces nosotros queremos abrir puertas, que se abran oportunidades, que se nos den cosas en nuestras fuerzas. Pero si vemos aquí, fue el ángel del Señor el que abrió esa puerta de la cárcel. Amén. Después de que fueron entrados. Pero fíjate algo, que eso me interesa mucho lo que tú acabas de decir. Ellos fueron entrados en la cárcel, el ángel los saca de la cárcel, pero los saca de una manera de que dejó todo intacto. Exacto. Cuando fueron a revisar todo los cerrado. Guardias estaban adelante, todo estaba de máxima seguridad, todo estaba perfecto. Incluso dijeron, cuando se lo llevaron al sumo sacerdote, dice la palabra que él dijo, bueno, ¿cómo vamos a afrontar esto? Porque ¿cómo vamos a explicar que esta gente estaban allá adentro y de repente no están? Y siguen predicando. No solamente sanaron gente, sino de que se desaparecieron de la cárcel. Pero fíjate, cuando se desaparecieron de la cárcel, fue a predicar. Pero yo quería rescatar ese punto que tú decías de las llaves y de cómo es el Señor que permite y abre puertas y cierra puertas. Amén. Y todo está en base a la obediencia que uno tiene a Dios. Pero para el creyente no es fácil. De hecho, en Hechos 4, ellos hacen algo que es lo que marca la diferencia. Ya ellos habían sido puestos en una reunión con el sumo sacerdote y todo lo que era la secta de los saduceos. Y ya habían hablado con ellos. Pero fíjate algo, que ellos hacen algo, y es que dice que piden confianza y valor. Y en el 29, Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice el 31, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. Fíjate, ellos estaban haciendo la obra, pero luego de esa primera amenaza que le hicieron, ellos fueron al Padre y dijeron, Señor, danos valor, danos, Padre amado, la fuerza que necesitamos para poder seguir haciendo esto. ¿Y qué hizo Dios? Los llenó de su Espíritu Santo. Amén. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Así. Pero fíjate algo, ¿qué le dijo el ángel? Pamela, tú tienes ahí el versículo cuando el ángel habló con ellos. ¿Qué le dijo el ángel? Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Fíjate algo, cuando dice id, el ángel le dice id. Y hay otra traducción que dice, continúen predicando el evangelio, continúen predicando el mensaje de la salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús. El mensaje de esta vida es ese, de la salvación que hay en Cristo, de que no hay otro Dios, no hay otro Rey que pueda darte vida eterna. Amén. No hay otro que pueda librarte de las cadenas que el diablo ha querido poner en tu vida, de la depresión, de la miseria, del divorcio, de la separación, de la violencia, de la ira. No hay otro Dios que pueda ver tu pecado y decirte, yo te perdono, no te condeno. Amén. Jesucristo de Nazaret a eso vino, a que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso estaba predicando Pedro. Sí. Por eso cuando lo sacan de la cárcel, porque estaba siendo obediente y estaba siendo útil para el reino. Era que tenía un mensaje en la boca y ese mensaje hacía que las puertas se abrieran.
¿Cuál es el mensaje que hay en tu boca? Si el mensaje que hay en tu boca es el que el Señor diseñó para estos tiempos de salvación, de vida eterna en Cristo Jesús, pues entonces no hay puerta cerrada en ti. Amén. Y no hay quien pueda detener lo que Dios puso en tu boca, porque hay que predicarlo, hay que enseñarlo, hay que ir como que nada pasó, ellos volvieron al punto donde estaban. De la prédica a la cárcel. Y de la cárcel a la prédica. Volvieron a hacer lo que le tocaba. ¿Por qué? Porque estaban siendo obedientes a Dios y no a los hombres. Y fíjate algo, ellos lo habían orado. Y ellos oraron diciendo, óyeme, mientras nosotros prediquemos con denuedo, dice que tu mano, Señor, que tu mano agarre y haga sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mientras nosotros predicamos. Por eso era que sacaban a la gente y lo ponían alrededor de Pedro, porque decían, oye, esta gente está predicando y la gente se está sanando. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la mano de Dios está extendida mientras tú estés predicando el mensaje de vida, que es Cristo. Mientras tú prediques el mensaje de que vino, de que murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros y haciendo morada para nosotros, allá arriba, pues entonces la mano de Dios se extenderá y habrán señales, milagros y prodigios. Así es. Pedro no forzó, Pedro no estaba haciendo nada fuera de lo normal, de lo humano que tú pudieras ver. Quizás tú estabas ahí sentado y veías a Pedro predicando y lo veías como un predicador más. Así es. Pero la única diferencia es que mientras él predicaba, la gente se sanaba, la gente era libre, la gente era restaurada, la gente era convencida de pecado y se acercaba y se convertía, dice la palabra, más y más y más personas. Gloria a Dios. El poder de Dios, la clave del poder de Dios está en la obediencia. La obediencia desata el poder de Cristo en nuestras vidas. Si tú tienes un ministerio en Dios, si tú eres un hombre o una mujer de Dios, ahí está la clave. Amén. Sé obediente a predicar el mensaje de Cristo. Sé obediente a predicar lo que el Señor quiere que dice la palabra, que la gran comisión es ir por todas las naciones hasta los confines de la tierra. ¿Y qué dice? Predicar de las buenas nuevas. Y mientras tú hablas de las buenas nuevas, va a pasar lo que pasó aquí en el nombre de Jesús con Pedro. Es que la gente será sanada, la gente será libertada, la gente saldrá de la miseria, la gente se convertirá al Señor Jesús. La gente, si había algún endemoniado, será libre en el nombre de Jesús. Porque este es el mensaje. Así es. Y lo que más me impacta, Michael, es que Dios también pone personas a que te defiendan y vayan a favor tuyo. Amén. O sea, es tan hermoso el respaldo de Dios a estos apóstoles en la obra, que primero les envía un ángel para que abra las puertas de la cárcel. Y luego les envía un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, para que también les defendiera. Algo que me impacta mucho es que este fariseo, Gamaliel, les dijo a estos saduceos, les dijo: ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Amén. Santo Dios mío. Dios mío, poderoso. Si hay alguien que te ha hecho la guerra, que te ha hecho la guerra para que tú detengas el ministerio que Dios te ha entregado, óyeme, mejor sea que se quiten del medio. No vaya a hacer cosas que se estén metiendo con el mismo Jesucristo y sean entonces desvanecidos. Gracias, Dios, por esta palabra, porque nos da a nosotros la seguridad de que sabemos que mientras estemos haciendo lo de Dios, hay respaldo. Amén. Mientras estemos haciendo lo de Dios, Dios se encarga del resto. Él saca, Él abre las puertas de la cárcel, Él saca del lodo, Él te quita la iniquidad, Él camina delante de ti, Él te habla. Y mientras tú seas obediente a lo que Él te diga, pues todo va a seguir sucediendo con poder, con unción y con gloria. Esos cultos de que es seco, que no pasa nada, eso ya se acabó en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo de que la clave está en la obediencia, en la obediencia, en la obediencia a lo que el Señor necesita de sus hijos, que es predicar a Jesús. Porque ya la ley estaba, ya los profetas estaban. ¿Cuáles son las buenas nuevas? De que hay salvación y vida eterna en Cristo. De que en Él se va toda dolencia, toda aflicción, se rompe toda cadena. De que en Él todas las cosas son hechas nuevas. De que Él no vino a condenarte. De que Él vino a perdonarte, a rescatarte. Que así tu pecado sea rojo como el carmesí, Él lo hace blanco como la lana. A eso vino Jesús, a decirle al que se siente indigno, decirle: tú eres digno. Al decirle al que no se siente que puede levantar la cabeza delante de Él, decirle: levántala, yo te amo. Cristo te ama.
Y eso es lo que el Señor necesita que entendamos. Y yo sé que mientras nosotros estamos hablando de esta palabra, si tú estás enferma, si tú estás enfermo, en el nombre de Jesús, la mano de Dios está extendida y está operando ahí en tu vida en el nombre de Jesús. Si había algo en tu mente que te decía, quítate la vida, si había algo en tu vida que te decía, ya, retírate, date por vencido, si había algo que si el diagnóstico te hizo bajar la cabeza, yo declaro en el nombre de Jesús de que la mano de Dios está extendida y que ahora mismo tú recibes sanidad del parte del Padre. En el nombre de Jesús, yo lo creo, yo sé que así es, Padre, porque dice la palabra, Señor Jesús, que mientras prediquemos con denuedo, Señor Jesús, tú extenderás tu mano, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. En la obediencia está el poder de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga.